eso y vamos a tomarnos un momento para hablar de lo que muy a menudo sucede en nuestras familias, ¿no? Tenemos afortunadamente adultos mayores que tienen una vida plena, que tienen una gran proyección de vida. Hoy pasar al retiro con 65 años implica que te quedan, ¿cuánto? 20, 30 años y de buena vida por delante, ¿no? Con mucha autonomía y demás. Ahora, ¿qué sucede cuando aparece un pequeño olvido, algún síntoma, algún signo de que puede haber algún inconveniente respecto de la salud cerebral? Hemos venido hablando todo el año pasado de salud cerebral con un equipo fabuloso de investigadores e investigadoras de la Universidad Católica de Cuyo, y están acá con nosotros. Está Luciana Vita, está Laura Noguera. Bienvenidas nuevamente. Gracias. Ambas psicólogas integrantes de este equipo que está abocado justamente a la investigación de esto que es más amplio que la salud mental y que es la salud cerebral. Y han aceptado, y les agradecemos la iniciativa de hablar específicamente de esto, ¿no? Empezar por ese punto de partida. ¿Cómo hacemos para detectar si en nuestros adultos mayores algún signo, algún síntoma nos merece algún tipo de atención especial, ¿no? O de preocupación? No sé quién quiere arrancar con esto, Laura. Bien, a ver, creo que ante cualquier sensación de preocupación o de diferencia en el rendimiento, tanto de la persona como de algún familiar, nunca está de más hacer una consulta, ¿sí? O sea, estamos muy habituados a hacer chequeos generales de control de lo cardiovascular, de controles generales clínicos, o sea que en realidad no, incluso sin necesidad de aparecer ningún síntoma, nosotros los invitamos a todos a que empiecen a pensar en el chequeo de salud cerebral como un buen comienzo de gestión de la salud cerebral. Pero ante cualquier síntoma que empiece a hacer algo de diferencia, ¿sí? Yo lo adelantaría, lo propiciaría y buscaría espacios para empezar a hacer evaluaciones, ¿sí? Y ponerme también en contacto con grupos que puedan manejar esto de, bueno, cómo es mi rendimiento, cómo es mi actividad y cuáles son los consejos que se van, digamos, acompañando a estas evaluaciones, porque no son evaluaciones solamente del rendimiento de funciones cognitivas, sino que hacemos también una evaluación de cómo es la vida de esa persona, qué actividades lleva, cómo tal vez han sufrido cambios esas actividades a lo largo de la vida. Visto que cuando nos hacemos grandes a veces nos jubilamos o dejamos de mantener algunas actividades que tienen una incidencia en el desempeño. Claro. ¿Sí? También chequeamos el estado de ánimo como un complemento, ¿sí?, de este funcionamiento general. Entonces, siempre ante la duda personal de la familia, comentarlo. Creo que hay algún estigma en relación al déficit en el rendimiento cognitivo, nos preocupa y nos asusta, pero empezar a hablarlo como, bueno, algo que merece su atención y que en San Juan tenemos posibilidades de evaluarlo, de abordarlo y desmitificar que esto es el signo de un problema, ¿no? O sea, es simplemente empezar a ver, bueno, ¿qué me puede estar pasando y qué puedo hacer? ¿Y se puede hacer algo? Sí, por un lado, digamos, es tal cual como dice Laura, no hay que estigmatizar el cambio cognitivo, no hay que esquivarlo. Por mucho tiempo se ha pensado que al aparecer estos síntomas y al aparecer enfermedades como las que vienen asociadas después, nos deja aislados, nos deja ya sin posibilidad de cambios. Entonces, empezar a cambiar un poco esto, empezar a hacer conciencia de que esto no es así, de que hay muchas cosas que se pueden hacer a partir de buenos diagnósticos, de diagnósticos tempranos. Pero por otro lado, también el hecho de no naturalizar, ¿sí? Muchas veces es justamente este hecho de estigmatizar el cambio, el olvido, el problema, ha hecho que se naturalice y que uno crea que envejece. Se olvida, está bien. Claro, que envejece olvidándose, que los olvidos son parte del envejecimiento normal, que el aislarse es parte del envejecimiento normal, que empezar a dormir mal es parte del envejecimiento, y eso no es así. Incluso son factores que determinan el envejecimiento y que si uno pudiera abarcarlos, como decía Laura, conociendo los hábitos de las personas y pudiera intervenir, haríamos cambios muy interesantes. ¿Sí? Entonces está esta doble mirada de no solo hacer conciencia de que esto tiene posibilidades de mejorar, de que tiene posibilidades de cambio una vez que uno interviene, o previniendo, como dice Laura, no necesariamente uno tiene que esperar a que aparezca un síntoma, uno puede controlar
solo por un chequeo, y que eso signifique a lo mejor una bisagra, es decir, de ahora en adelante hago estos cambios y quizás esto impacte en cómo voy a envejecer y yo sea activo en ese envejecimiento. Luciana, Laura, entonces reitero, porque me parece que es un punto vital. Aún ante la aparición de los primeros síntomas, ¿se puede hacer algo? Por supuesto. No, Sí. no es causa perdida. No, de ninguna manera. Eso va Claro. a determinar, o sea, los mismos factores que uno puede hacer como intervenir y modificar y abordar para prevenir un envejecimiento patológico, ¿sí? Sí. De esa manera tratar de que el envejecimiento sea lo más saludable posible, son los mismos factores que una vez el síntoma presente o la patología presente van a determinar la calidad de vida de esa persona. Claro. Y por ejemplo, en enfermedades ya diagnosticadas, como podría ser el Alzheimer, el cambio de hábitos, el cuidado en determinados factores, como esto, la alimentación, la hidratación, la calidad del sueño, el mantenerse activo, socialmente conectado, va a determinar totalmente cómo va a ser la evolución de esa enfermedad. Ha mencionado 4 factores, Luciana. Me parece importante reparar. Dijiste calidad de alimentación, la hidratación, calidad de sueño y la interacción social. Sí, ¿no? entre otros, ¿sí? La actividad Claro. física me faltó decirla también. Fundamental. La estabilidad anímica, el buscar que la persona se sienta bien y si además aparecen síntomas que exceden, ¿no? Esto de hacer consciente, sentirse bien y que hay síntomas que ya deberían tratarse, tratarlos como síntomas de ansiedad o de depresión. Laura, dijiste y hiciste hincapié en el diagnóstico, ¿no? Y ustedes están ofreciendo hace tiempo ya un test. Sí, en realidad nosotros estamos ofreciendo, desde el año pasado hicimos una gran divulgación y hemos recorrido muchos departamentos de San Juan ofreciendo estos espacios que se llaman chequeos de salud cerebral, ¿sí? Chequeos porque además de los test que pueden valorar cómo están rindiendo esas funciones cognitivas, hacemos esta mirada más amplia, como te decía recién, ¿no? Preguntamos antecedentes de salud, antecedentes genealógicos de su familia y también aprovechamos para charlar mucho con las personas sobre algunas recomendaciones, ¿sí? Y este mes que viene, ¿sí? El mes de septiembre, es el mes que se dedican a muchas actividades para divulgar lo que es la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Específicamente el día 21 es el día que se celebra internacionalmente el Alzheimer, pero Día de la primavera. Sí, exacto, el mismo día. el mismo día. Y nosotros tenemos dispuestas muchas actividades, entre ellas 2 convocatorias para realizarse chequeos de salud cerebral de forma gratuita que se van a realizar en la Universidad Católica. ¿Sí? Así que ¿hay que anotarse previamente? hay que anotarse, pueden comunicarse con nosotros para consultar y nosotros les ofrecemos el enlace para hacer las inscripciones. Ahí tenemos en pantalla, serán esos números que tenés ahí al pie, y ¿no? además hay un link para específicamente anotarse en el chequeo, que ahora se lo vamos a pasar para que ustedes, la producción, lo un tenga. cuestionario. ¿Sí? Bien, igual estos flyers que están viendo en pantalla los vamos a estar publicando en nuestro diario digital, en diario13sanjuan.com, en nuestras redes sociales también, para que ustedes puedan acceder a ello. Recuerdo haber hablado en algún momento con ustedes respecto de las diferencias, ¿no? Por ahí se iguala todo, bueno, Alzheimer o demencia senil, y como que hay fronteras ahí difusas, ¿no? Y mucho más cuando uno sale del campo científico y sale a la calle, donde todo es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Sí. Las demencias es un grupo de patologías, ¿sí? Un grupo muy amplio de patologías que todas tienen que ver con esta degeneración a nivel cerebral, ¿sí? Dentro de las demencias, el Alzheimer es la más frecuente. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva, ¿sí? Que es la más frecuente de todas las demencias, que su síntoma principal o patognomónico es el olvido, ¿sí? Así inicia la enfermedad con el olvido como síntoma, el primer síntoma más evidente. Ahora se está trabajando muchísimo en investigación en tratar de tener indicadores previos a la aparición del síntoma, porque se sabe que una vez que aparece el síntoma, la enfermedad ya lleva unos años desarrollándose. Entonces la investigación está fuertemente trabajando en buscar estos marcadores más tempranos, ¿sí? Pero dentro de este grupo de demencias hay otras demencias, y por eso también a veces no es solo el olvido lo que nos tiene que preocupar, y por eso Laura empezó diciendo cualquier cosa que nos incomode, que nos haga ruido, cualquier
cambio que notemos en no solo en nuestro rendimiento cognitivo, en nuestra personalidad, en nuestra conducta, en nuestros hábitos, porque hay otras demencias que inician, por ejemplo, por cambios conductuales, ¿sí? Hay otras demencias que inician por un gran cambio en el lenguaje, ¿sí? En una dificultad para poder evocar bien las palabras y para producir el lenguaje. Hay otras que inician por dificultades más visoespaciales, de reconocimiento visual del espacio, de la información, de los objetos. Entonces, son más atípicas, menos frecuentes, pero existen también. Entonces, a veces no es solo consultar por el olvido, ¿sí? Claro. Sino por cualquier otro cambio que nos llame la atención o nos preocupe, ¿sí? A ver, no quiere decir que todo cambio va a ser una demencia, por supuesto, hay un montón de otras cosas que hay que descartar y por eso estos trabajos se tienen que hacer interdisciplinariamente. Claro. ¿Sí? Un trastorno de ansiedad, una depresión, un trastorno del sueño, un tumor cerebral, claro. Hay un montón de otras cosas, claro, ¿sí? Que pueden estar cambios a lo mejor a nivel clínico, ¿sí? Falta de una vitamina, o sea, hay un montón de cosas, pero bueno, el hecho de consultar ayuda mucho a limpiar el panorama. Laura decía recién, creo que antes de salir al aire, acerca de los buenos resultados que han obtenido con cambios en la dieta o cambios en las rutinas, porque por ahí uno tiene asociado que esto se arregla solo con pastillas, ¿no? O con un ataque medicamentoso. Tal cual. Hoy en día hay mucha investigación en digamos, estrategias no farmacológicas, ¿sí? Es más, a nivel farmacológico no hay todavía muy buenos datos en relación a la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Hay mucha más evidencia y mucha más efectividad tal vez en acciones que podemos hacer que tienen que ver con cambios de hábitos o sostenimientos de hábitos. El mes pasado salió una publicación de un grupo de personas que ya tenían marcados cambios a través de las evaluaciones cognitivas. Había un deterioro cognitivo leve, que eso implica ya un déficit leve, pero existe y medible. Y a partir de ahí le propusieron hacer cambios en sus dietas, en sus actividades de ejercicio, actividad física y control de la calidad del sueño, ¿sí? Durante 2 meses fueron muy controlados en que pudieran seguir estos cambios y después se los volvió a evaluar y se observó una mejoría en su rendimiento, ¿sí? Quiere decir que hay una incidencia, por lo menos en esa etapa donde todavía no podemos hablar de un diagnóstico de Alzheimer o de otra demencia, pero en esa etapa que ante la percepción de las personas es importante ver, es esa percepción de estoy fallando, puedo seguirse haciendo mi vida, pero no rindo igual. Me cambian el rendimiento, en la memoria, en las habilidades hasta para ubicarme en el espacio, ¿sí? Bien, ese grupo de gente fue la que participó y mostró mejorías ante estos cambios de hábitos, ¿sí? Entonces, fíjense el peso que tienen. Y mientras hablaba Luciana decía, bueno, no nos asustemos, no pensemos que algo que me esté saliendo mal está directamente relacionado con algo que le está pasando a mi cerebro. Lo que sí es verdad que mi cerebro es muy sensible a muchos de mis hábitos y a muchas de mis emociones, ¿sí? Claro. Si yo estoy preocupado por algo o preocupado por algo, si estoy durmiendo mal, donde un periodo de tiempo largo, eso va a tener una incidencia en el rendimiento cognitivo. No es un síntoma de que algo esté sucediendo, pero sí es verdad que si eso yo lo sostengo durante mucho tiempo, sí se puede convertir en algo que incida. Un factor de riesgo. Así como mejoró ante los cambios de hábito este grupo de personas que te contaba, también es verdad que tengamos nosotros la capacidad de poder ir detectando esto y animarnos a consultar espacios que propongan, bueno, sostenemos cambios de hábito, a ver qué pasa, ¿no? Hablaba de estadísticas y de la casuística, Luciana, ¿no? Y nos quedó pendiente hablar de las edades, ¿no? A partir de qué edad se manifiesta esto con mayor frecuencia, fundamentalmente, ¿no? El Alzheimer, en general, la aparición es alrededor de los 60 años, ¿sí? Es entre los 60 o un poquito más, 65 años, ¿sí? Eso en los casos más frecuentes de Alzheimer. Hay un porcentaje muy pequeño de casos de Alzheimer que están genéticamente determinados, que son casos que se llaman Alzheimer familiar, que es un porcentaje muy bajito, que esa es una enfermedad que aparece mucho más temprano, ¿sí? Que aparece alrededor de los 40 años, ¿sí? Y después el resto de las demencias, depende cuál, las demencias más frontotemporales, que se llaman, que estas que pueden empezar con cambios de conducta o con cambios en el lenguaje, suelen ser a más temprana edad, antes de los 60 años, ¿sí?
pero en general es peri 60 años, ¿sí? Claro, alrededor de los 60 años cuando empiezan a haber estos cambios que, como decíamos recién, siempre estos chequeos justamente sirven para esto, para tamizar y decir, bueno, ¿qué puede llegar a ser una posible demencia y qué no? Y qué puede estar asociado a un montón de otros factores, y por eso nuestros chequeos, nuestras evaluaciones son bien integrales, claro, ¿sí? Por claro. eso trabajamos en equipo y por eso buscamos que sea lo más preciso posible ese primer encuentro con el paciente. Además, son momentos en los que la persona aprende mucho también. No Claro. solo es información para nosotros objetivable, sino que la persona se da cuenta a qué le tiene que prestar atención, a qué no, o el familiar. Entonces, también sirven como situaciones de aprendizaje para autocontrolarse, ¿sí? Hay un factor más que me gustaría traer a la mesa en función de lo que fue el ciclo, y el año pasado nos acompañaba a las chicas con alguna frecuencia, con alguna periodicidad, y es el contacto social. Hablaban de una relación inversamente proporcional que tiene que ver con el mayor riesgo a mayor soledad o a menor interacción social, y eso en los adultos mayores puede ser un tema, ¿no? Sí. Es un tema. Es todo un tema, ¿sí? Y nosotros también estamos trabajando a que esto se sepa, se fomente y esto... En realidad esto de la participación social activa y de sentirse parte de redes, ¿no? O sea, como un espacio de sostén y de digamos, de estimulación cognitiva, el estar con un otro, el entablar una conversación, el mantener el recuerdo de lo que es ese otro para mí, de lo que hicimos y de lo que vamos a hacer y los proyectos en común, es una gran fuente de estimulación cognitiva y digamos, de resguardo emocional, ¿no? De un ida y vuelta que también sostiene desde lo emocional. O sea que esto es sumamente importante. Lo que sí se ha visto es que el aislamiento social está asociado con a veces unos síntomas iniciales de la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Pero es verdad que trabajando en la promoción y la gente que tiene gran participación en la sociedad o sigue teniendo un objetivo en la vida más allá de la jubilación, hay menos incidencia de esta enfermedad o, digamos, la gravedad de la enfermedad se da muy lentamente, digamos, el avance de las dificultades, ¿sí? Entonces, está totalmente comprobado que es un espacio a cuidar, a fomentar y donde tanto como familia como sociedad deberíamos propiciar estos espacios para incluir a las personas. Claro. ¿sí? Para evitar esta sensación de aislamiento. Claro. De hecho, en estos meses del año pasado que estuvimos haciendo estos chequeos saludables, encontramos que una de las preguntas que hacemos es el grupo de convivencia, si viven solos o acompañados. Incluso en el grupo de convivencia de los adultos que están acompañados, que uno podría decir, bueno, ya vive con alguien, Claro. ya no... Un gran porcentaje se siente aislado socialmente. O sea que no es solo que viva acompañado el adulto, sino que el adulto sea parte de un grupo social, del grupo familiar, de las actividades familiares, las actividades sociales, comunitarias. Claro, ¿sí? claro. Entonces es mucho No es más... solo familia. No, No es solo familia. es la sensación de no estar aislado, ¿sí? Bueno, a ver, acá me dicen que tenemos una consulta. Buen día, Dani. Le podría preguntar por la carga genética, porque la mamá de mi suegra lo padeció y ahora ella. Soy Ana de Rivadavia. Bien. Claro, hay como una línea, ¿no? A ver, como carga genética podemos hacer como dos grandes grupos de influencia o de carga genética. Algunos, que es lo que decía Luciana, esos casos de Alzheimer que empiezan a edades muy tempranas, donde lo genético sería como muy determinante, ¿sí? Pero solamente representa el 5% de los diagnósticos Claro. de Alzheimer, ¿sí? Estamos hablando Y específicamente tienen de una Alzheimer. característica muy particular que es esto, el inicio muy temprano y que la evolución de los síntomas es rápidamente progresiva, o sea que realmente es algo muy, muy atípico, ¿sí? Pero lo que más conocemos habitualmente en nuestra sociedad, porque representa el 95% de las personas que tienen Alzheimer, es el que se llama Alzheimer esporádico, en donde hoy en día lo que se sabe es que es verdad que hay unos genes que están como haciendo una influencia, una posibilidad de padecerlo, pero
estos hábitos que venimos hablando desde el año pasado y Sí, hoy sí. parecerían que son determinantes en que ese gen se exprese, ¿sí? O sea, que la calidad de vida y todos estos hábitos acumulados a lo largo de la vida pueden llegar a ser los que empujen a que estos genes aparezcan y se den los síntomas y comience la enfermedad, ¿no? Entonces, fíjense en la fuerza. Podríamos hablar de una influencia multicomponente. Lo genético puede ser, pero lo que hago yo con mis hábitos y cómo los sostengo a lo largo del tiempo es casi muy determinante a la hora de desarrollar la enfermedad. Que no quiere decir que nosotros seamos responsables 100%, porque no Claro. es no solo mis hábitos, sino lo que me tocó. Sí, claro. ¿Sí? Historias La de educación que vida. recibí, Sí. el nivel socioeconómico en el que crecí. O sea, que hay cosas que son, digamos, que dependen de la persona en sí mismo, porque los cambios de hábitos tienen que estar facilitados por el medio, pero muchas veces pueden depender de uno, pero hay otras cosas que tienen que estar determinadas por el Claro, medio, ¿sí? claro. Como es la educación, nivel socioeconómico, el Estado, un montón de cosas que también se sabe que son factores que inciden y que también serían modificables y que podrían ser factores protectores para el cerebro, pero que ya no dependen tanto de uno. Claro, sino que esa están- modificación está un poco en manos de otros. ámbitos más amplios. amplios, ¿no? Nos están pidiendo el teléfono para dirigirse. Ahí, lo vamos a estar compartiendo. No sé si es ese que tenemos eco para hacerle un zoom. ¿Le estoy pidiendo mucho? O sí, le estoy pidiendo mucho, ¿no? Son los Nah, nuestros, los podemos dictar. Ahí un poquito, ¿Te parece? pero un poquito más. Ahí sí se puede pedir. Yo sé que puedo pedir, ¿viste? Ahí está. Ahí está. Y está el mail. Un ahí mail también, ¿no? sí, memoriasanjuan@gmail.com. Y ahí tienen los teléfonos arriba del correo electrónico para aquellas personas que quieran y que necesiten, y que evidentemente hay una demanda clara, ¿no? Bueno, y acá preguntan también por enfermedades asociadas, ¿no? Específicamente la maculopatía, que es una patología... Sí, de la visión, De la visión. una limitación. Lo que pasa con la maculopatía es que impacta mucho en mi relación con el medio, ¿sí? Claro. Entonces eso empieza, Claro. por ejemplo, una de las cosas que sucede es que la persona se aísla mucho socialmente. Ahí está. ¿Sí? Se aísla mucho socialmente porque las actividades se le limitan, la independencia se limita. Claro. Pero interesante aprovechar el ejemplo porque, por ejemplo, la pérdida de la audición en la edad media de la vida es uno de los factores que se ha identificado como de riesgo para el Alzheimer. Mirá vos. ¿Sí? Entonces, el abordar y el ocuparse de mejorar las pérdidas de la audición en la etapa media de la vida es muy importante. ¿Sí? Claro. No solo por esto mismo que pasaría con la maculopatía, que tiene que ver con esto de que por una cuestión de pérdida de la audición uno se aísle, no participe de conversaciones, no vaya a espectáculos porque Sí, no sí. escucha, todo lo que eso significa, sino porque además hay una asociación directa con el Alzheimer, ¿sí? claro. Entonces es interesante no menospreciar y tampoco naturalizar la disminución de la audición en los adultos, ¿sí? Y acá hay otra pregunta más. Chicas, tienen alto rating hoy. ¿En qué medida influye el alcohol para estas enfermedades? Mucho. Bien. Bueno, el alcohol es una sustancia tóxica para todo el organismo, para todos nuestros órganos, el corazón, el estómago, bueno, todos los riñones. En realidad, de la misma manera que incide en el cerebro, ¿no? O sea, en realidad tiene que ver con la acumulación de una exposición al alcohol, lo que progresivamente produce un daño, ¿sí? No solamente el alcohol, sino los desechos que se producen al consumir alcohol, que son altamente tóxicos y además de poder llevar a otras enfermedades, ¿no? Pero en general las sustancias tóxicas, como el tabaco, el alcohol, algún tipo de drogas, produce un daño acumulativo en el cerebro, ¿sí? O sea que sí. Y no hay medida de alcohol, eso es interesante hablar, no hay una medida de alcohol saludable ni que no produzca daño, ¿sí? Siempre el alcohol es un tóxico, ¿sí? O sea, Claro. además, la cantidad de alcohol que yo tomo por vez puede generar otros problemas, ¿no? Claro. Pero siempre las medidas de alcohol son tóxicas para el organismo y para el cerebro, ¿sí? Bueno,
Perdón, ¿viste? Pero ha hablado, Es así. ha hablado la ciencia, ¿viste? Sí, tal cual. Están desarrollando una aplicación, ¿verdad? Una app. Es la misma que utilizamos el año pasado para hacer estos chequeos. Es la app que usamos para hacer los chequeos. Claro. Es una app que desarrollamos con un programa de Nación que nos brindó el dinero para hacer un plan provincial de demencias. Y en este plan, entre otras actividades, incluimos esto de generar una aplicación que sirva como instrumento para la salud pública, ¿sí? Para que sea para que llegue de forma equitativa a toda la población. La idea es que este instrumento esté en todos los centros de salud, en todos los departamentos de la provincia, y que sin una formación muy especializada, los profesionales de la salud puedan acceder a los adultos, y los adultos puedan acceder a una forma de, al menos por tener una idea de qué es lo que está sucediendo con su salud cerebral, ¿sí? Y a partir de eso tomar decisiones, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en esta app? La hemos mejorado a partir de las aplicaciones, de las evaluaciones que hicimos el año pasado. Estamos terminando, es la que vamos a usar en septiembre para hacer estos chequeos gratuitos. Y la idea es que esta app nos brinde un semáforo. Bueno, en verde la persona tiene que controlarse en un tiempo, en amarillo hay que hacer un seguimiento más detallado y más personalizado, y en rojo, bueno, hay que ver qué se hace con esta persona, dónde la derivo, qué otros estudios necesita. Entonces, esta es un poco la idea de lograr un tamizaje equitativo para toda la población. Bueno, chicas, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por invitarnos. Gracias. A las pruebas hay placer. que remitirse de que era un tema, y es un tema, ¿no? de alta demanda, y hay mucha avidez por saber. Sí. Así que bueno, muchas gracias nuevamente. Vamos a estar reiterando la nota, reitero, en nuestro diario digital, en diario13sanjuan.com. Ahí vas a tener toda esta información puesta por escrito, con video, con los flyers, con los números telefónicos y demás, y prepararse para septiembre, que viene esta otra etapa de recolección de información.